Bueno, mis amados, bendecidos en esta mañana, les saluda el ministro Hernán Hernández desde Bogotá, Colombia. Quiero que reflexionemos hoy en este tema acerca de cómo pedir, ¿cierto? Porque la Biblia dice que el que pide, recibe. Y nosotros somos hijos y todos los hijos piden, así ya sean mayores, pero todos los hijos piden. Quiero que leamos un verso allá en el Salmo 34, 19, un verso muy conocido por todos los lectores de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, 34, 19 del libro de los Salmos, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Esto es una promesa. Hay personas que apenas se agarran de las promesas buenas, de las promesas donde dice yo estaré contigo, yo te bendeciré, yo seré tu bendición. No, esto es una promesa también. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos a esta promesa que dice que vamos a tener aflicción. Pero también tenemos que agarrarnos a la promesa que dice que de todas ellas nos librará Jehová. Así que entonces, ya tenemos la promesa por delante, ¿cierto? La promesa de que Él nos va a librar de todas las aflicciones que vengan. Vamos a ver qué nos dice Santiago 1. Santiago 1, versículos 5 y 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Mire lo que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. No solamente te la da, sino que te la da abundantemente y te la da sin reproche. Es decir, tú en la mañana te arrodillas y le dices: Señor, dame sabiduría para enfrentar este día, todo esto, los exámenes, la universidad, el trabajo, el empleo, la entrevista, qué sé yo, cualquier cosa. Y en la noche usted se arrodilla: gracias, Señor, por este día que me permitiste, me ayudaste, te pido que me des sabiduría, que me des entendimiento para enfrentar el día de mañana. El Señor no va a decir: otra vez me vienes a pedir sabiduría, yo no te di sabiduría esta mañana. No, Él da sin reproche. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Y mire lo que dice el 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto de pedir sin duda, decía una bendecida amiga mía allá en Charallave, la duda es la enemiga de la fe y entre las dos combaten en nuestro cuerpo. Yo diría en nuestra mente, ¿no? Porque la batalla se libra es en nuestra mente. Entonces, si usted duda, ya usted no va a recibir, porque la duda lo visita, como Pedro, que lo visitó la duda y se hundió. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pedir es sin dudar, con una absoluta convicción de que estamos en la fe de Cristo, y si estamos en la fe de Cristo, lo podemos lograr todo. Entonces tenemos que pedir sin dudar, mis amados. Mire lo que dice San Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ya yo esto lo he explicado en otras oportunidades, que los que piden son los niños pequeñitos, los que buscan son los adolescentes y los que llaman son los adultos. Todo esto hablando en el sentido espiritual. Entonces un niño pequeño pide porque él no sabe cómo buscar, no sabe dónde está el tetero, dónde está el alimento que le da. Entonces él pide llorando y pide y le dan. Pero ya el adolescente no, el adolescente se para y busca en la nevera y se sirve él mismo, y el adulto solamente llama: fulano, tráeme una torta, tráeme jugo, que ahí en la nevera hay, y se le trae. Entonces, cuando uno llama es porque uno conoce a la persona que está llamando. Porque si uno no conoce a la persona que uno está llamando, es posible que dé sonidos inciertos, porque uno puede decir: ¡hey, hey, el de la camisa azul! Y ¿cuántos habrán con camisa azul?
Pero si usted conoce a la persona que usted está llamando, usted lo llama por su nombre. Por eso la palabra dice que pidamos todo en su nombre, no dudando. Entonces nosotros tenemos primero que conocer bien a nuestro Señor para pedirle por su nombre. Yo creo que ya aquí todos somos adultos espirituales, ¿cierto? Entonces no necesitamos andar, como decía un hermano, buscando a Dios como si Dios se hubiera perdido. No, Dios no se ha perdido. Si usted lo conoce, usted lo llama, clama a Él y Él le responde inmediatamente. San Juan 15:7, mire lo que dice. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Oiga, ¿cuánto le será hecho? Algunas cositas, no. Todo lo que queráis lo pedís y le será hecho. Pero claro, tienes que permanecer en Él y la palabra de Él tiene que permanecer en ti, mi amado, mi amada. Yo de esto tengo unas experiencias muy hermosas y creo que la he dado acá en este grupo, no sé si en otro grupo. Yo todo lo que le he pedido al Señor, Él me lo ha dado. Todo, no hay una sola cosa que yo le haya pedido al Señor que Él no me la haya dado. Usted dirá, wow, ¿cómo así? Sí, Señor. Todo lo que he pedido, Él me lo ha dado. Incluso cosas que me iban a hacer daño, yo se las he pedido y Él me las dio. Y luego que recibí el daño, aprendí la lección. Entonces, ¿qué aprendí yo? Aprendí que el Espíritu vivificante pidiera lo que me convenía a través de mi boca. Eso fue lo que aprendí. Pero el Señor todo. Yo recuerdo que una vez yo quería una camioneta y busqué una foto en internet y la imprimí en una hoja y pegué la foto allí en el cuarto. Y le puse un letrero ahí, Señor, quiero una camioneta como esta. Y preciso, nos pasaron como 8 meses, el Señor me la dio. Igualita la camioneta. Entonces uno tiene que saber pedir y pedir con fe. Y todo lo que pida, Él te la dará. Pero claro, su palabra tiene que permanecer en ti y tú en Él. Así, eso es lo que está escrito. Si mis palabras permanecen en mí y ustedes y yo en ustedes y ustedes en mis palabras, pedid todo lo que desea y os recibiréis. Vamos a ver qué nos dice aquí Proverbios 28. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces nosotros no prosperamos en nuestra vida espiritual y material, es porque tenemos allí, cierto, encubierto algún error, alguna falta que estamos llevando a cabo. Estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, porque así dice la palabra, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el que contra su propio cuerpo peca destruye el templo de Dios y Dios lo destruirá a él. Entonces nosotros tenemos primero que tratar de confesar nuestros errores, reconocer, ¿cierto?, que mientras estemos en este cuerpo vamos a estar sujetos a errores, vamos a estar sujetos a pasiones, porque eso es lo que dice la palabra. El bautismo que corresponde ahora nos salva, ¿cierto? ¿De qué nos salva? Nos salva de tener esa conciencia pecaminosa, pero no nos quita las inmundicias de la carne. Solamente nos ayuda para que aspiremos a una nueva conciencia hacia Dios. Para eso es que es. Pero nosotros tenemos que estar diariamente metidos en el refugio del Altísimo, diariamente conectados con Él, tener una vivencia con Él, no una experiencia, sino una vivencia día a día, hora tras hora, conectado con el Espíritu vivificante. Por eso Pablo habla del orar sin cesar, así dice Pablo, orar sin cesar.
¿Cómo vamos a orar sin cesar? En el trabajo, en la moto, manejando el carro, en la cama, cuando nos acostemos, cuando comamos, bueno, en fin. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oiga, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es nuestra santificación, así lo dice el apóstol Pablo. Pero es difícil pedir conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros a veces queremos que las cosas se den conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Bueno, seguimos aquí, mis amados, Salmo 37:4. Mire lo que dice el Salmo 37:4, hablando acerca de esto del pedir. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que te va a conceder Él? Las peticiones de tu corazón. Pero primero tu corazón tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Él. Pero si hay promesas de que Él va a conceder las peticiones en nuestro corazón, pero tenemos que pedir conforme a su voluntad. Eso es lo que nos dice la palabra. San Juan 14:13. Mire lo que dice San Juan 14:13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Todo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿en qué nombre hay que pedir? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, en el nombre de Jesús. Esa es la fórmula bíblica para pedir, porque la Biblia dice por allá en Colosenses también que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que pedir en el nombre de Jesús para que nuestras peticiones sean hechas realidad. Eso es lo que dice la palabra. Otro versículo, Salmo 6:6 dice: me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. Aquí el profeta David inundaba las lágrimas, su lecho, todas las noches con sus lágrimas, clamándole a Jehová. Pero llegó el día que se le hizo justicia. Porque nosotros a veces creemos que el rey David lo coronaron, mató a Goliat, lo coronaron, se casó y listo, enseguida lo ungieron como rey, vaya a reinar. No, señor. Fueron 15 años que le tocó formarse en el desierto. 15 años huyéndole a Saúl. Se hizo, dice la Biblia, que los endeudados, los amargados de espíritu, los afligidos, los huérfanos, las viudas, todos se aliaron a él. Y le dijeron: nosotros no tenemos nada que perder, vamos a hacer un ejército. Y dice que con ese ejército de hombres conquistó reino y hizo y deshizo, hasta que pereció Saúl y él pudo tomar lo que le pertenecía. Pero fueron 15 años orándole a Dios. Yo recuerdo que hace aproximadamente un año, yo tenía 10 años pidiéndole una petición a Dios. Yo he durado pidiéndole algo al Señor 2 años, 4 años, 5 años, pero esta fue la más larga, 10 años, y el Señor me la concedió. Pero fueron 10 años orando. ¿Cuánto tiempo tienes tú orándole al Señor por tu petición? 1 mes, 2 meses, 1 año. Te falta. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue insistiendo con fe, que seguro que te hará justicia. Estoy seguro. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés se fue huyendo al desierto. ¿Cuánto duró por allá? Creo que 40 años. Después de 40 años fue que vino a liberar al pueblo. Lo mismo le pasó a Jacob.
Tuvo allá 14 años trabajando y orando y luchando, y después de 14 años fue y así, mis amados, pero siempre sin desmayar, sin desmayar. Tenemos que estar allí nosotros pidiéndole firme a Dios, sin dudar, como dice la palabra, sin dudar, pedirle a Dios con lágrimas, con ruego. Y estoy seguro que el Señor nos va a conceder la petición. Lo que pasa es que nosotros a veces le pedimos a Dios como quien le está pidiendo a Santa Claus un regalo, ¿cierto? Creemos que nuestro Señor es un Santa Claus grande que nos escucha y que nos trae los regalos que le pidamos, y no es así, no es así. Vamos a ver qué nos dice Isaías 38:5, dice: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, de tus padres, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Oiga, Dios oye la oración y ve tus lágrimas. Así que si tú tienes ya 1 mes, 2 meses orando, llorando, botando lágrimas por una petición, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Dios, a mí hay peticiones que me las ha contestado inmediatamente. Yo recuerdo una vez que estábamos orando por una niña que se descompuso el brazo y tenía el brazo hinchado. Y una anciana me dijo: mano, véngase, vamos a orar aquí por esta niña. Y la hermana le tenía el codo y yo le tenía la palma de la mano, y empezamos a orar, y yo con los ojos abiertos pude ver inmediatamente que nosotros empezamos a orar, inmediatamente yo empecé a ver cómo el brazo se le iba deshinchando, hasta que llegó a la punta de los dedos, y pero una cosa así como de película. Yo lo pude ver con mis propios ojos y yo no lo creía, y la hermana Ide lo veía y se echaba a reír también, y seguíamos orando. Así hay peticiones que Dios me las ha respondido inmediatamente. Recuerdo una vez estaba por allá, estábamos haciendo una célula, y el espacio donde estábamos haciendo era una sala pequeñita, porque comenzamos con 2, una parejita ahí, ya después llegaron 2 más y 2 más, y ya no cabíamos ahí. Y salimos afuera de la casa y ya nos íbamos a despedir. Le digo a la hermana Violeta, una hermana que me acompañaba, le digo: oiga, hermana Violeta, vamos a tener que orarle al Señor por un lugar más grande, porque ya aquí no cabemos, que Dios toque a algún vecino para que nos ceda un espacio más grande donde podamos hacer la célula. Y yo no había terminado de hablar con ella cuando nos interrumpió una vecina: hola, ay, ustedes son los que hacen el culto aquí al lado. Sí. Ay, mire, ¿por qué no hacen el culto acá en mi casa? Yo tengo una sala grande y tengo un hijo que está allí en unas muletas, y yo le pongo a la orden mi casa. Mire, inmediatamente, no habíamos terminado de pedirle, de decir que le íbamos a pedir al Señor, y el Señor ya nos estaba contestando la petición. Pero han habido otras que me ha tocado orar, como le dije, 1 año, 2 años, 5 años, una que me tocó 5 años, y la última que fueron 10 años. Y ahorita tengo una que tengo como 3 meses, no más, como 6 meses de estársela pidiendo al Señor. Pero uno tiene que ser, como le digo, insistente en esto, y dejar que el Espíritu clame a través de uno, porque Él sí escucha la oración y Él ve nuestras lágrimas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él escucha nuestra oración y Él ve nuestras lágrimas. Mire lo que dice Hechos 20:19, dice el apóstol Pablo: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El apóstol Pablo le servía al Señor también con muchas lágrimas y con muchas pruebas. Entonces nosotros a veces queremos recibir las cosas así como por arte de magia, y no es así, mi amado. La mejor forma, vuelvo y repito, de pedir las cosas es dejar que el mismo Espíritu vivificante interceda a través de uno. Pedir al Padre, ¿cierto?, que hable a través de mí. Señor, la Biblia dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, ¿cierto? Y el espíritu del hombre todo lo escudriña, aún lo íntimo del hombre. Entonces dejar que esos 2 espíritus se conecten y hablen entre sí. Por eso por allá dice un verso que nuestro espíritu clama con gemidos indecibles que tú y yo no los entendemos,
pero el Espíritu que está en nosotros clama con esos gemidos indecibles para nosotros, pero para Dios sí son gemidos entendibles. Entonces, entrar en una profunda meditación, entrar en una profunda comunión con Dios, de tal manera que nuestro espíritu se pueda comunicar directamente con el Espíritu de Dios, y así ellos dos se puedan comunicar y usted pueda materializar lo que usted quiere. Lo que pedimos, especifiquémoslo. Le decía yo a un hermano, usted quiere una casa, bueno, tómele una foto a una casa por ahí, o si usted mismo la quiere hacer, haga el plano, haga un croquis, haga un plano, como usted quiere la casa y todo, y ponga ese plano ahí en la puerta del cuarto y órele a Dios: Señor, ese es el plano de la casa que yo quiero, y comience a orar, ¿cierto? Si usted quiere un trabajo, comience a orar al Señor por un Señor. Yo deseo un trabajo, deseo un empleo donde a mí me pueda quedar tiempo para ir a la iglesia, para esto, para lo otro. Especifíqueselo a Dios, mi amado. Claro, usted no puede. Yo escucho hermanos que dicen: ay, yo quisiera una casita, aunque sea un ranchito de tabla, aunque sea una cajita de fósforo. Claro, el Señor te va a dar una casita de fósforo. Los aunque sea son los peores enemigos. Oiga, los aunque sea son los peores enemigos de la prosperidad del creyente. Ay, sí, yo quiero un esposo, aunque sea, no importa, aunque sea que tenga los dos dientes de adelante. Por allá había una hermana que se quería casar con un vidente. Sí, yo me quiero casar con un hermano, pero que sea un vidente. Oiga, claro, Dios le dio la petición, se casó con un vidente, con un hermano que tenía dos dientes, vidente. Entonces nosotros tenemos que ser, si nosotros tenemos el Dios Todopoderoso, el que es el dueño de la plata y del oro, ¿por qué vamos a estarle pidiendo a Dios un carrito, un Volkswagen? ¿Por qué? Pídale una camioneta, un carro bueno, pídale una empresa, una maquinaria, qué sé yo, lo que usted vea que usted pueda manejar, que tampoco se vaya a envanecer y vaya a ser para su perdición. Por eso es que dice que tenemos que pedir conforme a su voluntad. Ese es uno de los requisitos, pedir conforme a su voluntad. Yo he sido siempre, bueno, no siempre, pues ahora que ya uno lleva raticos caminando con el Señor, me ha gustado estar allí y ser muy recursivo y orarle al Señor: Señor, ¿qué será lo que me conviene, esto, otro? Hasta que el Espíritu Vivificante me guía y dice: es esto. Entonces, cuando ya el Espíritu Vivificante me guía, entonces yo ahí comienzo a hacer mi pedido: Señor, mira esta necesidad, esto, lo otro. Y así, mi amado. Entonces, en esta mañana, pues les quiero dejar este pequeño consejo aquí y esas citas bíblicas que le di. ¿Cómo pedir? Oiga, conforme a su voluntad. Tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir con lágrimas, tenemos que pedir con ruego, tenemos que pedir sin dudar, tenemos que pedir que su palabra permanezca en nosotros, dice San Juan. Y todo lo que pidas lo concederé. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Así que ponga en práctica, mi amado, ponga en práctica esto. Si usted está pidiendo salud, comience a pedir con fe, sin dudar, declárese sano por la palabra. Tenemos que declararnos sanos por la palabra. Nuestras palabras tienen un poder creador inmenso. Mire lo que dijo Jacob, perdón. Cuando Labán se lo alcanzó y le dijo: no, que me robaste mis ídolos. Entonces Jacob profirió unas palabras ahí: que muriera antes de tiempo la persona que se había robado los ídolos. Y él no sabía que era Raquel la que se había robado los ídolos eso. Y mire que Raquel se murió. A lo que parió a Benjamín, a Benoni, se murió antes de tiempo. Esa palabra se cumplió ahí. Entonces las palabras tienen un poder creador. Usted con su palabra, que es invisible, usted lanza su palabra invisible al mundo invisible, y usted, por medio de su palabra, usted crea lo que usted quiere, lo que usted desea, la casa, el carro, usted lo crea en el mundo invisible.
Luego, a través de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no está viendo ese carro, usted no está viendo esa casa, usted no está viendo ese empleo, pero a través de la fe, oiga, con su palabra invisible lo crea en el mundo invisible. Luego, a través de la fe, usted lo traslada al mundo visible y lo materializa aquí en el mundo visible. Y su petición se hace realidad. Yo esto lo he puesto en práctica muchas veces, mis amados. Por eso es que yo les hablo desde una experiencia personal. No sé si Dios con todos tratará igual, pero yo le estoy hablando aquí de las experiencias personales que yo he tenido. ¿Cómo materializar lo que no se ve, lo invisible? Pidiendo con fe, pidiendo en su nombre, no dudando, que su palabra permanezca en nosotros, no teniendo pecados ocultos, no teniendo, inundando la cama con mis lágrimas, clamándole a Dios porque Él es el juez justo. Y de cierto que Él nos hará justicia por nuestra petición, declarando la palabra de antemano, declarando esa palabra, declarando que ya lo tenemos, que ya lo obtenemos. Entonces, mis amados, aquí les dejo en esta mañana esta pequeña reflexión.